buenos días, buenas tardes y buenas noches con todos. Bienvenidos a un video más. Aquí estamos con Roberto Cifuentes. Él es ecuatoriano, pero vuela en el extranjero. Él fue, curiosidad, él fue mi primer instructor de cuando yo tenía 16 años. Entonces con él fue mi primera hora de vuelo. Entonces, porfa, Robert, bienvenido a este espacio y preséntate, porfa, para que te conozcan la gente que nos va a ver. Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches a la hora que vean con todos. Mi nombre es Roberto Cifuentes, soy piloto de transporte de línea aérea, soy ecuatoriano, actualmente me encuentro volando en Chile, en JetSmart Chile. Bueno, ¿qué más les puedo contar? Bueno, primero sorprendido porque me dices, Juan Carlos, que tenías 16 años y ahora que me acuerdo, y eso fue hace ya varios años, hace 13 años casi. Claro. 16 años, claro, eras chiquitito. Claro, yo me acuerdo que hicimos la primera hora de vuelo. Vienen memorias a la mente. La mente. Allá en la escuela de ella. Bueno, claro, y es bastante tiempo. ¿Cómo empezó a ti, en ti todo esto de la aviación? La pasión. Siempre. Todo. Yo creo que todos sabemos que desde pequeños el simple hecho de ver pasar un avión, miras hacia arriba y te llama la atención. Y te quedas como bobo viendo hasta que pasa y después vuelves a la conversación que tenías antes. Yeah. Mira, yo creo que siempre desde pequeño jugaba a hacer aviones de papel, hacía aviones típicos de Sumaflex que se cortaba con un cuchillito caliente. Aviones de madera, pintaba aviones y desde pequeño siempre me llamó la atención la aviación, veía libros de aviones y siempre me llamó la atención. En un inicio yo quise ser piloto, pero el tema es que no había muchas opciones. Quizá la opción primaria era el tema de la Fuerza Aérea, entrar a la Fuerza Aérea para poder volar. Pero el tema es que para entrar a la Fuerza Aérea tú debes tener, primero, vocación militar, creo que de entrada. Y bueno, segundo, ya era un impedimento el tema de los lentes. Pues. Claro, para ser piloto no pensaba que tenías que tener vista 20/20 sin lentes y todo, y eso pensaba. Hasta cierto punto yo mismo un poco me negué el hecho de ser piloto y dije, no creo que voy a poder, no creo que se puede. Si uno usa lentes, pero en aquel tiempo no, bueno, estoy hablando de hace 20, 25 años, que no había internet prácticamente, entonces no había demasiada información disponible en ese momento, ¿no? Como para decir, oye, sí se puede, ¿no? Entonces, yo estudié otra carrera primero, no entré directamente a estudiar para piloto, ¿sí? Yo no entré directamente a estudiar para piloto. Entré inicialmente, yo estudié mecánica automotriz. Soy de entrada en el colegio, estudié eso y soy mecánico automotriz certificado. Y trabajé en eso los primeros años de laborales, trabajé en eso. En un concesionario General Motors y trabajé ahí casi hasta los 25, 26 años. Me dediqué a eso. Sí. Y luego, claro, después de encontrarme en un punto de la carrera en el cual siempre me llamaron la atención los aviones, ya empecé a contactarme con la gente del medio y todo. Entonces, una vez que tuve un poco de liquidez disponible producto de mi trabajo, decidí como a los 25 años entrar al curso de piloto. Al curso de piloto privado en aquel tiempo en la escuela de pilotos de ICAR. Aquí en Quito, ¿no? Claro, en Quito, porque claro, no tenía opción de irme a otro lado, primero porque trabajaba, entonces mientras trabajaba podía estudiar. Y la escuela te ofrecía el horario de la tarde, entonces para mí era perfecto, porque trabajaba en la mañana
y podía irme, salía del trabajo a las 5:50 de la tarde y a las 6 estaba súper cerca del aeropuerto. A las 6 de la tarde entraba a las clases para piloto privado. Ya. O sea, pero estás hablando de en qué año, más o menos. Te estoy hablando del año 2000, finales del 2003, inicio del 2004. Ya. O sea, ahí empezaste la de privado. Ahí empecé la Sí. de privado. Ya. Claro, sí. Ya. Fue finales del 2003. Ya igual Y empecé ahí duraba igual 3 meses la teoría y de ahí el vuelo, ¿era igual o era distinto? sí, creo que eran como 4 meses de teoría. Entonces, en Ya. aquel tiempo, tú tenías que hacer primero una buena fase teórica y dependiendo tenías que pasar los exámenes, aprobar las materias y de ahí sí, ya una vez aprobadas las materias te decían, ok, ya puedes empezar ahora. Claro, sí, porque yo me acuerdo que mi primer vuelo fue como en abril del 2004, si no estoy mal, claro, entonces yo entré a la escuela como en enero, por ahí del 2000, diciembre, enero del 2000, diciembre del 2003, enero del 2004. Ya. Ay, ay, ay. Sí, así que O sea, hiciste de corrido. fue. Teoría con práctica. ¿O fue? Sí. Eh, digamos que fue corrido al principio. Al principio fue corrido. Ya. Después ya se empezó a complicar. Porque tú sabes que la parte económica es clave acá en la parte de vuelo. Creo que todos hemos experimentado eso. Cuando queremos volar, empieza a ser complicado por la parte económica. Claro. Entonces vas volando conforme tienes todo. Así es, así es. Así de sencillo. Claro. Así de simple, pues, Claro. claro. Entonces, eso como preámbulo de los inicios, pues. Bueno, Ya. Chévere. Y después, bueno, acabaste ahí me imagino yo la privada ahí, ¿no es cierto? ¿Sí acabaste ahí? es que en ¿O realidad yo hice toda mi formación en en la la Dix? escuela de Ícaro. Ya. Fue toda mi Todito. formación, absolutamente toda mi formación. Pero fue larga, se demoró harto. ¿Cuántos Más que años? nada porque, a ver, te la pongo así. Desde que empecé mi Eh, formación de piloto privado ¿Ya? hasta que terminé mi curso de comercial, sin hablar del de instructor, Ujú. fueron 5 años. ¿Ya? Fueron 5 años. Claro, hasta que obtuve mi licencia de piloto comercial fueron 5 años. En intermedio, dejé de volar casi todo el 2007. No volé, en el 2007 creo que volé una vez. Y el 2007 puede decirse que dejé sí, La aviación un rato. la dejé, hice una pausa. ¿Ya? Claro, porque me acuerdo que en aquel tiempo dije, ¿sabes qué? Mejor voy a irme por lo seguro, estoy gastando mucha plata en algo que no sé si voy a conseguir trabajo y como que un poco eh, no digamos que me decepcione, al contrario, siempre estuvo ahí las ganas de volar, pero el problema es que en un medio como el ecuatoriano es un poco difícil conseguir trabajo en la aviación. Ujú. Entonces, yo tenía un poco de dinero ahorrado y decidí, ¿Ya? entre comillas, ir a la segura y me puse un almacén de repuestos de auto. Dije, ¿sabes qué? Me voy mejor por la segura, me voy por el negocio. Eh, y ese año me dediqué a lo otro, al almacén de repuestos. Que dije, bueno, esto a la final es lo seguro. ¿Ya? Pensé, ¿ya? Pero no me fue bien. Fue lo más inseguro del mundo, Ujú. no fue lo seguro. Al contrario, terminé más endeudado, más complicado económicamente, y el año 2007 fue un año medio negro, y ni volé, y también me quedé peor sin plata, aplazando más todavía el tema
Ya, de poder volar. ya. Wow. O sea, bueno, pero intentaste por lo menos, que eso estuvo bueno. O sea, No, intentaste por otro lado. mira, el tema es que en la vida tú tienes que intentar de todo. O sea, hay Exacto. que lanzarse, hay que arriesgarse, intentar de todo Para... para mejorar. Siempre se trata de mejorar, pero no siempre te salen las cosas como piensas. Todo es un aprendizaje. Incluso de los fracasos y de las cosas malas que te pasan, pues aprendes. Y a veces aprendes más. Claro. Yo diría que casi siempre aprendes más de las cosas que te salen mal que de lo que te sale bien. Sí, 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 Entonces, sí. Ah, ya. es, Pero es, bueno, es así. tuviste esa pausa y después volviste. O sea, dijiste, ya, Sí, después volví. Claro. Gracias a que, bueno, en aquel tiempo había este crédito educativo del IES, no sé ujú, si te acuerdas. sí, Y en ese tiempo era un poco más fácil, diría yo. Entonces, en aquel momento, pese a que estaba medio complicado económicamente, eh, pude, pude acceder a un crédito del IES y ahí pude continuar no con la comercial, sino con la de instrumentos, porque ya tenía la privada. ya, Yo había sacado la privada, si no estoy mal, en el 2006. ya, Sí, en el 2006 saqué mi licencia de piloto privado. ya, Y gracias a eso pude pagar el inicio del teórico de instrumentos y parte de las horas de vuelo. ya. Y ya tuve que vender un auto que tenía para seguir pagando las horas de vuelo y así se va completando de a poco, O ¿no? sea, poco a poco fue todo. Hasta que en el 2009 ya pude, igual, entre que trabajaba y volaba, ¿Ya? 2009 saqué mi licencia de piloto comercial e inmediatamente tuvimos suerte porque se abrió el curso de instructores, ahí en Icara mismo. Sí, hice el curso de instructores de una vez y también saqué mi licencia de instructor de vuelo básico en el 2009. Ah, en el mismo año. En el mismo año, sí, sí, ¿Ya? sí. Ese fue un buen año, realmente. Fue un año en que saqué la comercial, saqué de una vez la Instructor. licencia de instructor y ese mismo año ¿cómo se llama? A volar de De instructor. instructor. Sí, sí. Ah, ya. Entonces se alinearon los planetas ese año. O sea, como que ahí fue. Claro. Sí, claro, O claro. sea, tú te demoraste, según lo que me cuentas, 6 años en sacar la comercial. 5 o 6 años. 5. Del 2004 al 2009, 5 años 5 y años. algo, Ya. y un poco Y, más. y la instructor Claro. ese mismo rato. Ese mismo año. ¿Perdón? El instructor ese mismo año. Sí, ese mismo año, fue ese Ya. mismo año, pues te digo, un año negro fue el 2007 que no volé nada y me fui al diablo. Pero en el 2009 pude hacer, como que salió todo de una sola. Incluso tuve la oportunidad de ser instructor de una vez, ya terminé el curso de instructor y entré a ser instructor Mm, en ya. en ese año. O sea, Sí. ese sería tu primer trabajo que tuviste en aviación. Primer trabajo en la aviación. Como te digo, tuve la suerte, porque Ya. en la aviación, si bien es cierto, hay una componente de tu esfuerzo y de lo que tú haces, pero afortunadamente, y me acuerdo en aquel tiempo yo salí ya graduado de la escuela, graduado de instructor, y tengo que decirlo, a la semana tuve la oportunidad de avanzar, pues, que en ese tiempo era director de la escuela de pilotos, me dio la oportunidad de ser instructor en la escuela casi enseguida, la semana que tuve salir del curso de instructor. 3033 autorizado a despegar.
también fue algo súper bueno que me permitió seguir volando. Yo podía haber salido de la escuela como instructor y de ahí, bueno, Dios sabe cuánto tiempo me hubiese tomado el poder ejercer o poder volar en alguna parte, ¿no? Claro. Que de verdad era difícil y sigue siendo difícil. Ya. ¿Y tu primera hora de instrucción? O sea, ¿cómo fue? ¿Fue ese el mismo año, 2009? ¿O Fue en el mismo 2009. Casi que no pude dormir el primer día. ya? Tenía que dar instrucción, porque es una tremenda responsabilidad, porque ahí tú vas al mando, y tú vas al mando como para enseñar a alguien a volar. Entonces, ya no dependes, ya no está tu vida solamente en juego, sino es la vida del de al lado, y la vida del de al lado es tu responsabilidad. Claro. Entonces, la responsabilidad va incrementándose, porque primero es uno, después pueden ser dos, y ahora pues son 240. Entonces, Eso aumentó. nuestro último 321 lleva 240 pasajeros, así que 240 pasajeros son tu responsabilidad. Claro. Y serán más, esperemos. Eso sí. Oye, pero, o sea, tú sacaste el instructor, ya hiciste ¿cómo es? La parte de práctica y teoría también dabas. Tú dabas clases, ¿no es cierto? Claro, sí, O sea, eran las sí, dos. sí. También, claro, yo daba clases teóricas y clases prácticas. ¿A todos los cursos? Así es. ¿O privado, solo privado? Privados, instrumentos también, un tiempo clases teóricas, sí. Ya. Y también para la formación de comerciales. Y si no estoy mal, bueno, no me acuerdo muy bien cuántos cursos eran, pero sí, era súper entretenido. Es una época y una etapa que disfruté bastante. Claro. Has de haber Disfruté conocido mucho. bastante gente también. Sí, Claro. claro, claro. ¿Y, y Claro, la, y no la, y- conozco. hiciste la multi también después? La multimotor. Sí, pero en aquel tiempo la multi nada más la hice en el Aeroclub. Ya. La multi la hice en el Aeroclub de Guayaquil, porque en ese tiempo, si bien es cierto, y claro, tenía la multi, pero estaba parada, me parece, por algún tema, faltaba repuesto, alguna cosa Ya. que no, en ese tiempo no estaba volando. Entonces, eh, ya tú sabes que todos los pilotos necesitamos ya tener nuestras habilitaciones y tener todo. Entonces, en aquel tiempo se dio la oportunidad de un cupo en el Aeroclub y aproveché unos días de vacaciones, dije, ahora es cuando. Entonces, tenía vacaciones y aproveché y hice el curso Hiciste el curso ahí. de multimotor en el Aeroclub de Guayaquil. Ya. También una experiencia súper chévere volar el avión que tenía en ese momento. Ya. O sea, ¿y Sí. cuánto tiempo estuviste de instructor? ¿Del 2009 hasta qué año? Como instructor hasta el 2011. Ya. Hasta el 2011. 2011, sí, dos años estuve de instructor, hasta que hubo llamado del LAN Ecuador en aquel tiempo. ¿Sí? Entonces, postulé y afortunadamente quedé. Y ahí entré a LAN Ecuador Ah, ya. en el año 2011. Chévere. O sea, Sí, y de empezaste. ahí, Sigue, sigue. sí, sí, empecé ya, y ahí es donde entré a lo que es volar en aerolínea. O sea, yo pasé del Cessna directamente a volar el Airbus. Ya. ¿Y Es cómo, una cómo transición fue ese cambio? fuerte. ¿Sí fue fuerte? Sí, sí, claro, claro. Es que es otra cosa. Es otra aviación completamente diferente. Ya te tienes que, ya te estás hablando de que tienes que volar con una persona al lado, aprenderte, yo me acuerdo, fue un 14 de febrero que entramos, empezamos el 14 de febrero, Ya. y los manuales en ese tiempo, no, no, te daban entre manuales escritos, los libracos y CDs, ¿no? No había nada de la nube y esas cosas todavía no se implementaba, entonces Ujú. me acuerdo, tenga su 14 de febrero, tenga sus
sus libracos y los CDs. Estudien. Chusa. Y en aquel tiempo era un poco más pesado porque te daban como 15 días 15 días, 3 semanas para que estudies todo y de ahí no, fueron 15 días y de ahí se van al simulador y el simulador, ya pues a ver cómo les va. Chuta, es poco tiempo, ¿no? 15 días para estudiarte el avión. Sí, me acuerdo. Ahora creo que es un poco más, pero en ese tiempo estaban con un plan piloto como de instrucción así casi instantánea y, y era así. Como ya estaban entrando los formatos digitales, entonces ya te daban entre libros escritos y formato digital en CD. Ya. Y vaya, estudien nomás. Y en 15 días se van al simulador. Gracias. Ahí tengas su 14 de febrero. Híjole, fuerte, pero pesado, claro, porque todo nuevo. Uf. Fue fuerte, la verdad, fuerte, porque normalmente, y creo que hasta ahora pasa, Ya. que cuando entras a aerolínea, no. Lo que te dan es los libros y tú tienes que estudiar, pero muchas veces no te dicen qué estudiar, que hay tanta información que tú crees que te tienes que estudiar absolutamente todo. Y ha habido había gente que colapsaba en los cursos, que pensaba que tenía que estudiarse absolutamente todo. Y no es así, hay que saber qué estudiar. Y es bueno que alguien te diga, mira, lo ideal para las fases iniciales es esto, el otro y el otro. Entonces es lo importante tener una guía. En aquel tiempo me acuerdo que ya no sabía qué estudiar, nos pasábamos estudiando. Con decirte que estuve un mes en Miami y fue un error, creo yo, que fue un error que cometimos con mi partner en dedicarnos solo a estudiar. No fuimos un día a la playa, ni uno. Nos pasábamos incluso estudiando los días libres, ¿no? Ya. Entonces, creo que fue un error. Mala cosa. Ya. Mala cosa. Y ahora sí puedo recomendar, cuando tienes un curso inicial, oye, tienes un curso inicial, perfecto, estudia, sí, tienes que estudiar. Pero ya en tus días libres, si te dan 2 días libres, ya, uno, dedícate a relajarte, a descansar, ándate a la playa, perfecto, ¿ya? El otro, date una revisada así nomás, pero descansa, más procura descansar. En tus libres, descansa. Y en los días que tienes que estudiar, estudia. Nosotros, me acuerdo, en una sesión de simulador, incluso un día colapsó mi parte y el otro día colapsé yo. O sea, ya al borde de ya no saber qué estás haciendo. Claro, es que mucha información también, ¿no? Se han de haber metido todito, hasta las comas. No, te confundes, después te quedas así como tonto como burro frente al piano. Ya. Pasa, ocurre. Wow. Ocurre. Sí, afortunadamente, me acuerdo que en nuestro simulador nos tocó un instructor, pero 10 puntos. Ya. Don Hans-Peter Fuchsloher. Solo cuando vimos el nombre creímos que nos metía en la cámara de gas. Qué malo. Un comandante, ex comandante, jefe de flota, instructor de 340 desde la Chile. Él daba los iniciales para la Ecuador, pero un caballero, un tipazo, todavía sé que Sigue. está ya retirado, pero aún sigue dando la instrucción. Un tipazo, una paciencia y una manera de enseñar súper buena. Entonces tuvimos la fortuna de que nos tocó un instructor excelente para el simulador. Sí, Buenísimo. fue muy bueno. ¿Cuántos fueron del inicial en ese tiempo? 4. Ah, solo 4 entraron. 4 entramos de mi promoción, fuimos solo 4. Ya. ¿Les conociste a los 3? ¿Cómo? ¿Les conociste a alguno de ellos antes? ¿O sea, les conocías o eran nuevos toditos? No les conocía. Ya. No les conocía. Ahora, bueno, seguimos volando los 4, sí, estamos volando los 4. Ya. Pero bueno, de ahí pasaste me imagino, la sesión del simulador. ¿Cómo te fue en eso? En ese proceso del simulador. Afortunadamente bien.
Afortunadamente bien, con los altos y bajos, porque en la instrucción en esa etapa vas a tener días buenos, días malos, días buenos en que te crees Top Gun y días malos en los que dices no sirvo para nada. Ya, Así, así es como la instrucción de vuelo, ¿sí? Así días buenos en que chuta, ya, todo te sale bien y días en que dices claro, que te sale mal. todo te sale mal. Y regresando un poco a la parte del piloto privado, incluso yo tenía problemas, tenía problemas para aterrizar. Ah, ¿en serio? Tenía problemas. ¿Pero qué Sí, problema? me trabé. O sea, sé que hay personas, hay gente que está interesada en la aviación que ve tu canal y gente que en un inicio eh, va a querer entrar a estudiar aviación, pero si hay un consejo que puedo dar es que si de verdad te gusta y si de verdad tienes que seguir y seguir y seguir. Yo te digo, yo me trampé un poco. Sabes que yo en principio no pasaba de la fase de los aterrizajes. O sea, Sí, llegó un punto en que tuve que hacer una pausa. no, o sea, ¿no te dejaban volar o tú o sea, tú dijiste, no, tengo que parar? Yo mismo dije, ¿sabes qué? Ya, Acá hay un bloqueo. Acá hay un bloqueo. Y ya, de verdad no pasaba de fase. Y ya me estaba empezando a gastar horas que claro. ya yo debía haberme chequeado solo. Hijo, estás Tenía que haber hablando, hecho mi vuelo solo. claro, estás hablando Sí, de bastantes. Sí, 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 sí. Y eso, pues, te digo, o sea, hay veces en que en fases en que puedes caerte como piloto te va a pasar desde que empiezas el privado hasta que estás en aerolínea y que vuelas en aerolínea y que tienes años en aerolínea. Va a haber un día en que no van a salir las cosas, ¿ya? Entonces, el primer escollo fue, me acuerdo, los aterrizajes, o sea, no lograba hacer un buen flare, no lograba hacer un buen toque de ruedas y llegó un punto en el que yo decidí parar. Me dejé de volar como unos 3 o 4 meses. hijo, es Dejé de bastante. volar. O sea, Dejé de ya, volar. Sí, sí. Llegó un punto en el que el instructor me dijo, plantéate si de verdad es lo tuyo. Plantéate. Y me lo planteé. Me ausenté, me ya, desaparecí 3 o 4 meses, no volé, hasta estar tranquilo, hasta ver, en realidad, a ver, ya. ujú, Después dije, a ver, vamos a hacer un intento de nuevo, vamos a intentar. Todavía tenía saldo de horas para intentar. ya, Así que, no, intenté de nuevo, volví ya más tranquilo, porque me estaba, como decimos en Ecuador, me estaba tufando ya. Volví y ya, que fueron 2 o 3 horas más de hice mi solo. ah. Ya, o sea, Entonces, capaz estabas me destrabé. estás estresado, ahí Sí, saturado. sí, 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 sí. Lo que Ah, pasa es que a veces te autoimpones presión, entonces claro, dices, no sirvo, puta, no me sale bien y te empampas en eso, te empiezan a, ganar los pensamientos negativos y te sientes mal, entonces sí, cuando puedes hacer una pausa es mejor hacer una pausa, tranquilizarte y después volver y ver si... Y después, ya de ahí no hubo no hay problema. problemas. Ya, Ya de ahí no hubo problema. Sí, entonces, claro, es un consejo que puedo dar, que no hay que desanimarse, hay que seguir y seguir intentando, ¿no? ya, Ya, dar todo. Si ya mismo no se puede, no se puede, pero saber que hay posibilidad de seguir intentando. ah, claro. Oye, pero interesante eso. ¿Y quién fue tu instructor en esa época? ¿Quién era instructor ahí? Mira, en esa época fue instructor mío Santiago Enríquez, que ahora está volando creo que en Vietnam. Fue Juanito Quirola, que es capitán en el Ecuador, fue la Andy Santana también, que es capitán en el Ecuador, el Miguelito Tapia, capitán en el Ecuador. Fue instructor mío también William Scherer, no sé Sí, si tú lo llegaste a conocer. de Sí, Avianca. Era en Avianca, me parece. de avión. Ahora no sé dónde esté volando, pero un gran instructor, una biblioteca andante, el William Scherer. Yo me acuerdo que él fue mi primer instructor Mm, ¿cómo se llama? Teoría, de aerodinámica. ya, Era muy gracioso, que te hacía unas explicaciones muy, muy didácticas, ¿no? ya. Entonces,
Me acuerdo que él te hablaba de Scrander the Messenger y analizábamos el por qué volaría o por qué no volaría Messenger con su Scrander y la forma del perfil alar de Scrander. Oh. Eso no me voy a olvidar nunca. Era muy gracioso. Sí, eran unas clases muy, muy divertidas, muy, muy divertidas. Chévere. Sí, entonces eso me pareció súper chévere. Ya, chévere. Sí. Entonces, volviendo a esto del simulador, ¿cuántas sesiones desde el inicial? Chuta, ¿Te acuerdas? ¿cuántas sesiones eran? A ver, estoy hablando de más o menos unas 20 sesiones, hasta el cheque, no me acuerdo. O sea, la cosa es que estuve un mes en Miami con un mes estuvimos, claro, casi 4 semanas. Y yo diría que sí, que más o menos serían unas de 15 a 20 sesiones, algo así. En esas sesiones tienes tolerancia de error. O sea, ponte, te jalas una sesión, Sí, tienes chance de repetir. O sea, si hay un... sí, un par, hay un Ya, par, no más que eso, si no ya empezamos con problemas. Sí, o ya, sea, tienes que avanzar. Entonces hay un nivel de tolerancia en donde se van cumpliendo, tienes que ir cumpliendo cosas. Entonces, como te digo, hay días buenos, hay días malos, lo ideal es ir cumpliendo todo. ¿No? Hay un margen en el cual dicen, bueno, podemos continuar, andas más o menos, pero como continuado definitivamente no pudiste y tenemos que repetir. Pero no, afortunadamente nuestros simuladores anduvieron eran buenos. digamos que bien. Ya. Sí, sí. Y Con los altibajos del caso. y de ahí volviste acá a Ecuador en ese tiempo te mandaban ya de unas a volar o eras primero de observador, ver cómo es la operación. Primero te mandan, claro, tienes vuelos de observador, Ya, vas en el LAMSI viendo cómo operan y después ya te vas con instructor. ya, Te vas con instructor, no tienes idea de absolutamente nada. ya, Sabes qué botón apretar, pero yo me acuerdo que nos hacía una analogía don Paquito Cisneros, que en paz descanse, que fue capitán de la Ecuador, decía, cuando empiezas, tienes esta visión, así, tú ves esto, y conforme va pasando el tiempo, se va abriendo. se te va abriendo el espectro, pero cuando tú te sientas en Airbus, o en cualquier avión, te sientas al principio como alumno a aprender a volar, es esto, o sea, empiezas así, y solo te enfocas en un par de cosas, y nada más, o sea, de ahí te va abriendo poco a poco el espectro. Entonces, en principio es tensionante, es duro. Pero la que nos supera, conforme te va pasando el tiempo, vas adquiriendo experiencia, vas adquiriendo confianza Ya. y lo vas superando. ¿Y tu primer aterrizaje como copiloto, primer oficial? ¿Dónde fue? ¿En qué aeropuerto te soltaron? Guayaquil, Guayaquil. a Guayaquil, en Guayaquil. Ya. ¿Y cómo Sí, salió? ¿Salió bueno? bien, Sí. salió bien, afortunadamente salió bien. Sí, sí. Claro, me acuerdo que me costaba aterrizar La en el Cessna. Cessna, pero superado eso ya con los aterrizajes, afortunadamente no he tenido mayor problema. Ya. Sí, ¿Tú, tú qué, salió bien, salió bonito. para ti en toda la carrera, lo más complicado para ti el tema ya sea en la práctica o en la teoría, en aerolínea y en la escuela? O sea, ahorita nos dijiste que era difícil el aterrizaje para ti, hasta la hora 15 por ahí más o menos. Pero pasado eso, ¿hubo algo más haya sido complicado para ti? Ponte a estudiarte una materia, dominar una maniobra, o en la aerolínea hacer alguna maniobra específica con ellos, una emergencia. ¿Qué crees? Yo creo que ahí siempre te vas a topar con algunas cosas, como te digo, o sea, para mí en inicio fue, fue lo complicado. También una etapa difícil, ¿sabes qué fue? Cuando fui a Lamperú, cuando fui a volar a Lamperú para cambiar de asiento. Yo era primer oficial, iba a cambiar de asiento, me iba de ascenso. El tema es que fue una cosa particular porque yo ya volaba el avión,
pero tenía que cambiar de asiento. Ya. Y me iba a hacer el entrenamiento capitán a la Perú, donde no había volado nunca. No había volado nunca en Perú. Y la operación en el Perú es muy interesante, pero es compleja. Dinámica y compleja. Porque tiene muchos aeropuertos especiales, campos de altura, e igual el tema de igual el tema de la toma de decisiones también es súper importante. Entonces, cuando cambias de asiento, ya la responsabilidad cambia. Porque tú cuando eres primer oficial regresas a ver al de al lado y se sabe más. Claro. Cualquier cosa él arregla. Pero aquí cuando ya pasas a la izquierda, regresas a ver a la izquierda y tu amiga a la ventana. Entonces tienes que apoyarte en tu primer oficial. Normalmente cuando eres capitán no te ponen primeros oficiales antiguos. Y de verdad que son un apoyo increíble. Yeah. Porque yo, digo, cuando en mis primeras horas de capitán me apoyé en mis primeros oficiales, excelente, súper bien. Eran gente que ya había volado allá, o sea, tenía más experiencia que yo en la parte del manejo de las pistas, de los detalles. Entonces, los inputs de tu primer oficial son excelentes. Entonces, ahí es importantísimo el CRM que tú tengas con tu partner, con tu primer oficial. Es súper importante. Entonces, para mí, sí fue en un principio, yo te digo, escúchame, decía, ¿qué hice? ¿Por qué vine a volar acá? Bien estaba volando tranquilo a la derecha ahí en Chile, que es más relajado, las pistas, es una operación bastante más relajada. Entonces, te digo, esa también fue una parte dura en un principio. Sí, O sea, tenía que adaptarme y acoplarme y despabilarme. o sea, Sí. ¿a cuántos años ascendiste a capitán? Habiendo volado 6 años, que es corto, ¿no? 6 Es años. corto, porque hay gente que está 10, 12 años como primer oficial y pasa. Pero, como te digo, la aviación es parte de esfuerzo, parte de trabajo, parte de lo que tú haces. Hay que hacerlo bien. Pero también son golpecitos de suerte. Golpecitos de suerte te digo, porque justo en ese momento se alinean los planetas, necesitan gente en Perú porque no tienen o sea, tienen primeros oficiales ascendibles, pero el problema es que no pueden pasar a todos los primeros oficiales con experiencia a ser capitanes, porque se quedan sin primeros oficiales con experiencia. Claro. ¿Ya? Entonces, necesitan que los primeros oficiales también tengan experiencia, no solo los capitanes. Porque vas a tener capitanes nuevos, tienes que poner gente al lado con experiencia. También. Claro. ¿Entiendes? Entonces, ahí en ese momento decían, ok, pucha, necesitamos capitanes, pero necesitamos gente ascendible, pero no podemos ascender a nuestros primeros oficiales. Entonces, se dio la oportunidad de que un grupo de nosotros vayamos a la Perú a ser capitanes. Y bueno, como te digo, fue un tema de suerte también. Yo cumplí los requisitos, pero tuve la suerte de que hubo esa oportunidad. Y cuando hay estas oportunidades, hay que aprovechar esas oportunidades. O sea, tú estabas en LAN Ecuador y te ofrecieron irte a Perú. Eso es lo que te entiendo, ¿o no? Estaba en LAN Ecuador y me ofrecieron irme a Chile. Y me vine a Chile primero. Entonces volé acá en Chile como primer oficial como 5 años. Ya. Y después de Chile me ofrecieron ir a Perú y me fui a vivir a Perú y ascendí a capitán en Perú. Así fue más o menos la cosa. Entonces cambié otra vez de país. Y después de ahí ya te pasaste a JetSmart. Y claro, de ahí de la Perú me regresé a Chile a volar en Jet. Ya. ¿Y cuánto tiempo estuviste en LAN totalmente? LAN Ecuador, a ver, fácil, para ponértelo en orden. LAN Ecuador volé como un año, no más de un año y medio. De ahí surgió la oportunidad necesitaban gente en Chile, en la matriz. Dijeron, oigan, ¿quién se quiere ir? Bueno, dije, buena oportunidad de volar en la matriz de LAN. Me vine a volar en Chile. Entonces vine de primer oficial acá a Chile. En la Chile volamos casi 5 años. Cuando nos dijeron, oigan,
Yo tenía la fortuna horas al mando también cuando fui instructor. Entonces todo eso suma. Y tenía horas para ascender. Entonces, dijeron, oigan, necesitamos gente allá, ¿quién se apunta? Mandaron un correo, la oportunidad de ascender, ya pues, vamos, a ver qué pasa. Entonces me fui a Perú a hacer el curso de ascenso y ascendí en la Perú. En la Perú volé casi 4 años. Y de ahí decidí regresar a Chile. O sea, estás hablando de que estuviste en LAN como 10 años, 11 años. Sí, casi 10 años. Sí. ¿Y ahorita en JetSmart cuánto tiempo dijiste? Desde poquito antes de que se acabe el mundo. Antes del Un COVID. mes antes de la pandemia entré a JetSmart. ¿Y cómo fue ahí en el COVID? ¿Cómo volaste, no volaste? ¿Qué pasó? No, sí fue una época de horror. Porque, a ver, sí volábamos, pero volábamos muy poco. Así vuelos de repatriación, vuelos charter. Incluso llegó un tiempo en que, por efecto de la pandemia, tuvimos que dejar de volar 2 meses. Nos retiramos todos los pilotos 2 meses con licencia sin goce de sueldo. Entonces hubo reducciones salariales, incluso con el riesgo de perder el trabajo. Muchos colegas en la pandemia, muchos colegas de aerolínea perdieron el trabajo también. Así que fue crítico, no se volaba nada, estaba en la casa. Wow. Entonces fue muy poco lo que se voló, muy poco lo que se voló en pandemia. Pero, o sea, no volaste nada y hubo una pausa de esos Una pausa, claro. 2 meses dijiste, ¿no? Claro. 2 meses nos fuimos de licencia sin goce de sueldo, no volábamos. Yeah. No, simplemente no volábamos, claro. ¿Y después? Y tampoco recibíamos nada. ¿Y después de esos 2 meses ya hubo una reactivación o algo? Después se empezó a reactivar de a poco, empezábamos a tener unos pocos vuelos de a poco. Y ahora, bueno, estamos en el pleno proceso de reactivación ahora. Todas las aerolíneas están en pleno proceso de reactivación. Todavía no está al 100%, porque aún hay restricciones. Acá en Chile, por ejemplo, aún hay restricciones. Aún hay varias restricciones. Por ejemplo, para los extranjeros que vienen acá, tienen que venir con PCR, con las vacunas homologadas. Aunque leí que recién creo que ya sacaron el tema de las vacunas homologadas. Ya puedes venir con tu certificado de vacunación de tu país. Pero igual, todavía hay restricciones que hacen que el mercado no se reactive al 100%. Todavía no se siente una reactivación total. Ya, chut. Pero bueno, o sea, sufriste poco entonces tú. Unos 2 meses que estuviste, 2 o 3 meses, pongamos. Mira, fue complicado igual, porque tú estás nuevo en una empresa y dices, acá, a quien van a votar es a mí. A los nuevos, claro. Claro, yo estaba seguro. O sea, yo te lo firmaba que estaba afuera. Pero afortunadamente, y es algo que tengo que reconocer, algo súper bueno de la empresa, que nos respetó a muchos nuevos, a mucha gente que estábamos nueva, nos respetó el trabajo. Entonces eso es algo súper bueno. Ah, muy bien. Eso está chévere. Sí. Pese a todo, aguantó. Ya. Aguantó súper bien. Y en base a todas las aerolíneas que has estado, ¿cuál sería tu aeropuerto así que digas favorito? Que te guste volar allá. Por reto, por procedimientos, cualquier tema. Mira, digamos que tengo sentimientos encontrados, como el Cusco, por ejemplo. Ya. La operación más interesante, entretenida y de vuelo en sí, en Cusco. Porque la mayoría de los vuelos, la prioridad para aproximación en esa pista es una aproximación de no precisión, una BOR de no precisión con circulación a la pista, ¿ya? Entre montañas, entre montañas y metiéndote entre montañas, entramos con el viento, base y final. Es una operación muy, muy bonita, muy interesante, que tiene su gran complicación. He tenido ahí
un par de sustitos con la operación de Cusco. Es bien interesante. O sea, Sí. Otra operación. Perdón, ¿Cómo? una aproximación te lleva hasta un punto y de ese pasa visual. Exactamente. Ya, Claro. interesante. La aproximación te debes tener visual. Ya, Entonces, como tú conoces en aeropuertos de altura, muchas veces entramos con el viento, se te puede meter las nubes, no te deja hacer la aproximación claro. correctamente, tiene que frustrar, intentar por otro lado. Entonces, Cusco era así, es así. Ya, Pero bueno, ahora afortunadamente ya Cusco tiene aproximación de RNP, ya es otra cosa. Pero la prioridad ahí por la secuencia del tráfico siempre va a ser labor con circulación. Entonces es muy interesante, ya. Chévere. súper interesante. ¿De qué otro Sí. aeropuerto que tengas? Interesante. Me gustaba también Cajamarca en Perú también. En Perú, Cajamarca, que era una aproximación en donde en la mínima tú estás comité titular. ¿Qué significa comité titular? Estás obligado a aterrizar. ¿Sí o sí? Como este. Bajo la mínima. Hijo de madre. ¿Ya? ¿Por qué? Porque al final de la pista tienes un cerro. Si es que quieres hacer go around bajo la mínima, por algo, no te da para salir. Te das con, o sea, te encuentras con el cerro enfrente. Es comité titular, obligado a aterrizar. No digas. Yo no conocía ese concepto hasta el día en que llegué para allá. Entonces, mínimas, continuum, comité titular, y Salados. tienes que apretar que para el despegue Ya. es por el otro lado. Ya. Claro. Es como Loja entonces, más o menos. Es como Loja. Más o menos, exactamente. Ya. Sí, nunca volé a Loja. Y bueno, el antiguo aeropuerto de Quito. Ese es un clásico. El Ya. antiguo aeropuerto de Quito. Todavía lo tengo en el simulador. Qué bonito aeropuerto que es, en el que aprendimos a volar. Claro, pues. Tú y yo. Toda la vida. Claro. Claro. Sí. Pero, Ese es un aeropuerto que... pero entrar en ese aeropuerto era complicado en el Airbus. No debe haber sido tan complejo, o sí. Es que no, lo que pasa es que mira, tenía un tema ahí, sobre todo cuando tenías condiciones instrumentales. Era que tú cuando hacías una aproximación ILS, recuerdo que tú tenías que revertir, no podías hacer la aproximación ILS completa hasta la mínima. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no coincidía el glide con el PAPI. Claro. ¿Ya? Porque si tú seguías el glide, te ibas a topar ruedas a la mitad de la pista. Ese era el problema. Entonces, cuando tenías eso, tú tenías que hacer una reversión a ver si mal no recuerdo, era lock vertical speed. No era lock y glide slope siguiendo, sino que tenías que revertir de lock vertical speed a cierta distancia para poder hacer que cuando llegas a la mínima coincidas con el PAPI. Y ahí sí poder hacer la aproximación. Y ese era un procedimiento por manual en Quito. ¿Ya? Solo en Quito. Nunca he visto en otro lado que se haga algo parecido. ¿Ya? Solo en el aeropuerto, en el antiguo aeropuerto de Quito, se tenía que hacer eso para poder llegar. O sea, para poder entrar como corresponde, digámoslo así. ¿Y en la 1.7? Entonces, también la 1.7 te gustaba. Era me entretenía, claro, pues era aproximación netamente visual. Claro. Sí, y en verano, pucha, loco aquí. Vientos, sí, todo. Pero fíjate que me parecía súper emocionante hacerlo en el Cessna, a la 1.7. Sí, en el Airbus, claro, sí, se mueve y todo, pero ya, pues, lo hacías en el Airbus y era muy diferente hacerlo en un Cessna en Quito. Eso sí era macho, porque recuerdo que el Cessna se movía como papel, o sea, de verdad era muy interesante. Te tengo que confesar que era mucho más entretenido hacerlo en el Cessna, entrar por la 1.7. Chévere. ¿Y has tenido algún como susto, digamos, en la Cessna? Dando instrucción. Ponte una barrena, Una vez, cosas así. no, bueno, barrena sí, pero se hacía hacíamos solamente cuando estábamos en el curso de instructores. Ya.
Me acuerdo una vez que iba volando con Esteban y haciendo un story, él a propósito la metió en mí. Barrer. Y era justamente el pre-chequeado para el instructor. O sea, esto te va a pasar. Nunca me pasó en la realidad con alumnos, pero siempre se lo sacaba antes. O sea, no llegaba a pasar. Yeah. Pero me decía, si llega a pasar, Así se saca. increíble. Hacer la barra se sale, por supuesto, pero tú tienes que saber cómo quitar el control y retomar el control del avión, porque puede haber alumnos que se te frisan. Ya yo tuve algunos que se quedaba así. Ah, ¿en serio? No control. Entonces, claro. Ya. ¿Pero algún susto que hayas Sí. tenido de instructor? Sí, pues una vez que empezó a perder potencia el motor saliendo de la 1.7. ¿Ya? Saliendo del 1.7 empezó a vibrar y perder potencia, no subía. Hijo, ¿pesados estaban o solo estabas con un alumno? Iba con 2 alumnos, Yeah. pero dije algo, hay una vocecita que me dijo, no vayas con 2, anda con uno porque está el día caluroso, está caliente, la altura, Claro. pista unos 7. Entonces dije, no, me voy con uno nomás, porque nos íbamos a Ibarra. Yeah. ¿Te acuerdas que nos íbamos a Ibarra con Sí. 2 llegábamos a Ibarra y hacíamos las tomas y despegues 1 hora uno, 1 hora otro y regresábamos? Exacto. Ya, pero ese día la vocecita me dijo, ándate con uno. Y fue bueno haber ido con uno, porque si iba con 2, no sé si salí. Ah, pero no subía nada. O sea, no subía. No, o sea, te juro que salí por la quebradita esa, la quebrada de la González Suárez, Yeah. por ahí salí. Y ahí regresamos, y la opción de regresar, y en efecto parece que algún problema con los magnetos, algo pasó ahí. Wow. Pero te dio mucha potencia, de verdad me asusté. Ya, o sea, ¿y algún tema con alumnos tuviste? Ponte algún... No. ¿No? Todos eran... ¿Con alumnos? Nada. O sea, la verdad que me acuerde ahora, bueno, siempre, pues habían cosas en los aterrizajes, pucha que tenían, pero de que me acuerde, no. No. No hubo. ¿Tú en esa época liberabas los solos? ¿O no? No. Eso no. No llegué a liberar solos. Que en ese momento, en ese tiempo estaba, claro, me acuerdo que estaba Esteban, estaba Néstor, estaba Javier. Entonces ellos eran, o sea, ellos eran los que hacían el chequeo. Entonces yo no llegué a tener el seniority para liberar, así que ellos hacían los chequeos. Nunca llegué a liberar. No sentí ese terror. Ya, claro, como susto. Es una responsabilidad que digas. O sea, yo decía, oye, está listo. Yo creo que está listo, está bien. Y ya, volaban y les liberaban y listo, no había problema. Pero no llegué a tener esa responsabilidad. Ya. De mandar a... No sé, ¿a ti quién te mandó solo? A mí... El Esteban. Él fue... O sea, él me chequeó. Pero contigo hice todo, hasta ahí me parece. Sí, contigo hice todo. Hicimos casi Sí. todo, sí. Claro, qué buenas épocas. Claro. ¿Qué te iba a decir? ¿Tienes alguien que te haya dado algún consejo que te ha marcado hasta hoy? ¿Te haya dicho algún consejo y te marcó? Sí, en aerolínea. Un viejito que es amigo todavía, es ya piloto retirado. ¿Ya? Me dijo algo que va a ser válido siempre. Me decía, mijito, échale combustible, que el combustible solo le sobra cuando se está quemando. ¿Ya? Tenía toda la razón. Mijito, échale combustible. El combustible solo sobra cuando se está quemando. Muy cierto. ¿Ya? Muy cierto. Sí, oye, primera vez que escucho eso. ¿Y sí? ¿Sí o no? Claro. Tiene lógica. Sí, sí, o sea, si no es tema el combustible, échale nomás, porque, o sea, siempre en aerolínea, cuando todo está bien, todo está en orden, ok, hay políticas de ahorro de combustible, no, tampoco puedes echar como loco, claro. Pero si tú ves que hay algo en la ruta,
las condiciones no están muy buenas en tu destino, la alternativa también anda ahí nomás. Hay cosas que te van diciendo, oye, poquito, echarle unos kilitos más por si acaso. Bueno, sí. Y me ha evitado problemas y me ha evitado impactos operacionales. Entonces, hay cosas que te dicen los pilotos que tienen más experiencia que tú, que te marcan Claro. y en realidad son muy buenas. Pero otras cosas súper interesantes las encuentras también, por ejemplo, no sé si tú has leído el High Duty de este señor. Este libro A ver, es un libro que, aparte de la película, recomiendo Zully. que Ya, lo lean. Es un libro... la película salió de este libro, claro. pero en realidad aquí hay detalles y cosas y otras cosas que le han pasado al Capitán Zully que de verdad son súper valiosas para, como experiencia de vida del hombre y de cosas, de las cosas que un buen capitán, Debe ser. que alguien que quiera llegar a ser un buen capitán debe hacer. ¿No? Entonces sí lo recomiendo bastante. Ya, Lo recomiendo bastante. chévere, Robert. Muy bueno. Tú cuando estabas ¿cómo es? En escuela, ¿tú tenías algún sueño diciendo quiero ir a esta aerolínea? ¿O tienes ahorita todavía algún sueño presente que digas mi meta es esta aerolínea? O... Mi meta es volar, volar. O sea, es que siempre hay deseos de mejorar, siempre vas a tener. Y sí, claro, tienes una meta de volar. A mí me encanta volar. Y mientras lo pueda hacer, donde lo pueda hacer y hacerlo en buenas condiciones adecuadas, de seguridad, de ambiente de trabajo, y por qué no decirlo también, de buena paga. Ya cuando llegas a un punto en el que dices, ok, ya barajas todas estas cosas y ves eso. Pero sobre todo ahora, últimamente el tema de calidad de vida está bien en auge. Es decir, ahora ya el tema de calidad de vida es un tema súper importante cuando de volar y de estar en una aerolínea se trata. Ya, Porque muchas veces el tema de calidad de vida influye en tu estado de ánimo y en tu salud mental. Es claro, súper importante. claro. Es súper importante. Entonces, la aerolínea que te dé eso está Estás bien. súper bien. Pero de ahí, de tener una meta de una en particular, en específico, no, la verdad. Ya. No. En O sea, este momento hay muchas aerolíneas muy buenas. Entonces, en donde siempre te van a llamar la atención y las vas a mirar. ya. Claro. Ya me dijiste el aeropuerto favorito. Ah, ya. ¿Cuál es tu mejor virtud? Chuta, Una que te digas, ve, así soy. complicado. Es complicado. ¿No sabes qué? Yo creo que profesionalmente hablando, el buen ambiente en el cockpit. Imagínate, estás encerrado. O sea, yo promuevo el buen ambiente en el cockpit. Estás encerrado en un cockpit de 3 metros cuadrados Bien, durante horas. casi 12 horas. Entonces, y es tan bonito lo que hacemos que no tiene sentido ponernos pesados, o sea, de verdad. El ambiente que se maneja tiene que ser un buen ambiente, si no, estamos fritos. Y yo sí promuevo bastante esto con la tripulación, al menos. Sí, o sea, acá sabemos cuál es nuestro grado de responsabilidad, nuestros rangos y todo, mientras nos manejemos en el marco del respeto, y ahí el resto, y manejemos los procedimientos operacionales de estándar, los de SOPs, estamos súper bien. El ambiente tiene que ser absolutamente abierto y de buen CRM, de buen trato, y el vuelo tiene que ser bonito. Yo al menos promuevo eso. Ya. O sea, Siempre. te gusta manejar así Sí. en armonía, digamos.
Sí, yo diría que esa puede ser una virtud. Sí, sí. Si me Ya, preguntas, esa te la digo. ya. Y también Claro. la persistencia que tuviste, ¿no? Antes de entrar a una aerolínea. Lo que tuviste la pausa, o sea, Bueno, sí, es que mira, si tú como piloto no eres constante, como nos decían cuando entrábamos cuando entrábamos a la escuela. Acuérdate, ¿qué es lo que nos decían? La carrera de la aviación, ¿qué es? Es una carrera, de pero paciencia. no es una carrera de velocidad, es una carrera de resistencia exclusiva, es resistencia pura. Claro, Resistencia pura. Te puedes demorar 10 años. Fácil. claro. Yo conozco gente que ha estado ahí, y ahí, y ahí, hasta que algo sale. Es que es así. Y Claro, esto así, hay que mantenerse, 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 mantenerse. Si tú dices, ya, yo conozco gente que dice, ya, escucha, hago la carrera, en un año saco la privada, en 2 años la comercial, estoy listo, ya entro a la línea, no, no, no es así. ya Claro, que olvídate, a menos de que, claro, tengas la plata ahí, vayas a una escuela donde tenga el mejor el clima, los 365 días del año para que vueles todos los días, que igual no he visto que eso ocurra. De comercial, no sé, ahora 150 horas, ujú, ya, con 150 horas, ¿qué haces? claro, Entonces, es un proceso para conocer gente. Y la gente que tú conoces te va abriendo una red en la cual tú puedes, digamos que, oye, conocer de alguien que necesita un piloto, de ver, de conocer, de entrar por recomendación de alguien. Entonces, esto no es solo coger y hacer las horas, es también hacerte de amigos, de contactos profesionales, como claro. para irte abriendo un campo. ¿Ya? Pues no solo es que yo hago las horas, tengo la plata, hago las horas, entonces no es así, no es una serie de cosas. Claro, sí, sí, tiene... Incluso el cómo eres influye muchísimo, Sí, 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 influye muchísimo. sí, Sí. sí, sí, tienes razón. Como decían a los alumnos, circular. Yo me acuerdo que les decía, ustedes pueden llegar a ser, que ahorita les estoy dando instrucción a ustedes, pero de aquí en unos años ustedes me van a dar instrucción, ustedes van a ser mis instructores, mis jefes, mis gerentes, mis chequeadores de clase. Y así pasa. Y claro, Y así pasa. Un día eres instructor y al otro eres alumno. Y eso es. Así es, pues, mi querido Juan Carlos. y claro, ¿no? Sí, Que es así. pues. Sí, Y sí, eso te puedo contar un poquito chévere, Robert. a breves, Ya, ya a breves, a breves rasgos. para un poco acabar, ¿tú qué consejo podrías dar a la gente que está iniciando en esto de la aviación, que quiere iniciar o que esté esperando su oportunidad, ya sea el tiempo que sea? En tu caso fueron que te demoraste como 5 o 6 años en acabar, ¿no? Y así. ¿Cómo podrías tú decir a alguien un consejo? Casi, casi, casi que es lo que hemos estado hablando todo el rato. ¿Ya? O sea, si de verdad te gusta, que hay gente que se mete en la aviación por varias razones. La mayoría yo creo que es porque les gusta, porque Ujú, les apasiona la aviación. Hay otra gente que cree que es porque, no sé, pues hasta por las tripulantes de cabina Ya, se meten a veces en la aviación. ya, Mira, de verdad que es siempre métete porque te gusta. Y si te gusta, vas a ser constante. claro, La constancia nomás, estar ahí, estar ahí. La vocación sobre todo, la vocación es importante. Si no entras por vocación, te vas a dar
te vas a encontrar con una muralla bien grande. Claro. Entonces, ser constantes, estudiar y tener buenas relaciones con la gente, ser buena persona. Yeah. Es bien importante. Porque como te digo, en la aviación nos encontramos todos todo el rato. ¿Sí? Acá, por ejemplo, en JetSmart estoy volando con mis ex capitanes, mis ex instructores. Acá habemos una comunidad de pilotos ecuatorianos también. Yeah. Ah, chévere. Y nos volvimos a ver. Volamos en LAN Ecuador. Por ejemplo, el que era instructor en LAN Ecuador me enseñó a volar Airbus. Me tomó la hora 2, creo. Y ahora, igual, está capitán acá, instructor, nos volvimos a encontrar. No hemos volado juntos todavía, pero en uno de estos días vamos a volar juntos de nuevo. Entonces es súper interesante. Hay gente, capitanes del LAN, con los que volé acá, vuelvo a volar en JetSmart también. Entonces, este medio de la aviación es súper lindo y súper redondo. Entonces, sean buenas personas. Yeah. Sean buenas personas, estudien harto, sean constantes. Esa es la recomendación que les puedo dar. Chévere, Robert. Muy buen consejo. Que sí es así, la verdad. Muy bien, Robert. Creo que ya abarcamos todo. Estamos ya un poquito más de la hora. Quería agradecerte. Buenísimo. Agradecerte por aceptar esta entrevista, estar aquí, que estés acá, que puedas compartir tu historia, que para mí me trae recuerdos, porque como te dije al inicio, tú fuiste mi primer instructor, desde teoría hasta la práctica. Entonces yo contigo aprendí mis inicios. Qué buena, sí, pues ese Entonces, ajá. Sí. Entonces igual ahí voy a poner las fotos de aquí. Sí, que qué tengo. bueno. Sí, Juan. Eso, y ¿qué más? Oye, yo te quería agradecer igual por la oportunidad. ¿De qué, pues, Robert? Agradecerte por la oportunidad, súper bien. Te felicito, siempre es bueno tener este tipo de espacios para conversar y guiar un poco a la gente que está iniciando. Chévere, Robert, muchas gracias. Así que muchas gracias y éxitos para ti siempre. Gracias, Robert. Sí, muchas gracias y a la gente que igual que está viendo, ahí cualquier duda que tengan de esto de volar afuera, cualquier cosa que lo comenten acá. Y igual que le den like y se suscriban, por favor. Y compartan el video. Que Roberto es una buena persona, muy buena persona. Y buen instructor también en su tiempo que estaba conmigo, ¿no? Ahorita sé que está volando muy bien igual. Eso pues, Robert. Igual agradecerte una vez más por estar acá. Siempre bienvenido a este espacio. Si es que hay otra oportunidad, ahí te estaré avisando. Y eso, hermano. No sé, para que te despidas, porfa. Buenísimo, siempre a las órdenes. Y acabemos el vídeo. Gracias, Juan. Te repito y bueno, pues ahí a las personas que quieran entrar a la aviación, que le metan ganas, nada más, siempre. Chao, Robert. Que metan ganas y estudien. Chao, Robert. Entonces sería muchas todo. Gracias, Juanca, y un abrazo de nuevo. Ya nos estamos viendo en otra. Cuídense a toda la gente que está viendo. Chao, Juanca.